no se ve, no está claro para muchos, pero tiene un comienzo. El reino de gracia empieza en los corazones de una manera invisible. Y también tiene un inicio pequeño, así como lo que apenas puede agarrar una mujer y esparce en 3 medidas de harina. Tiene un inicio, un comienzo pequeño, pero su presencia, como la levadura, es tan poderosa que penetra toda la masa. Así el reino de Cristo, que es instaurado en los corazones, en usted, hermano, hermana, inició con el nuevo nacimiento. Pero el reino de Cristo empieza, hermanos, su presencia y su poder empieza a manifestarse con más gracia, con más poder, a través del crecimiento que el Señor obra a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Eso lo podemos representar de una manera particular o individual, que también obviamente se puede representar el reino de Dios en crecimiento en la iglesia es universal, en la iglesia del Señor Jesucristo. Pero lo que yo quiero tomar es la forma individual, la forma particular de cómo el Señor ha comenzado en usted, hermano, hermana, la gracia de Dios en su vida. Y así como un puñito de levadura, y que es escondido y no se ve, se pierde, por decir, en 3 medidas de harina, que antiguamente equivaldría a 22 kilos de harina, pero tan solo un poquito, un puñadito, hermanos, penetra todo, hermano. Y lo que podemos aprender de esto es que el reino de Cristo, hermanos, va avanzando, y usted va avanzando en mí. El reino de Cristo no es algo que queda estático en la persona, sino su poder y su influencia penetra en los afectos, en los deseos y en los metas o logros que quiere ahora el hijo o la hija de Dios. Penetra como la levadura. Y debemos de entender no solo de una manera general, sino, hermanos, también, repito, de una manera particular. Y voy a leer de nuevo el catecismo en la pregunta 102, porque precisamente ahí en el catecismo, contestando a la pregunta acerca de qué pedimos cuando pedimos venga tu reino, precisamente nos dice que nosotros pidamos por el progreso del reino de gracia, el avance del reino de gracia. En la respuesta del catecismo a la pregunta 102, dice, en la segunda petición que dice, venga tu reino, rogamos la destrucción del reino de Satanás, aquí dice, el progreso del reino de gracia, que nosotros y los demás hombres seamos introducidos. Hay un progreso, hay un crecimiento del reino de gracia, y que lo podemos ver inclusive en esta parábola. Y esto es, hermanos, repito, lo que queremos observar hoy. Y este es el punto, hermanos, también. Si yo he nacido de nuevo, la pregunta es, a la que queremos contestar es, ¿debo de yo seguir orando, venga tu reino a mi vida? Yo ya he nacido de nuevo. El reino de Cristo ya está en mi corazón. Yo ya tengo el reino de Cristo en mi vida. Yo ya he nacido de nuevo. Tengo el testimonio interno del Espíritu Santo en mí. No solamente lo tengo interiormente, por la gracia de Dios, el Espíritu me da testimonio, pero también tengo el testimonio del Espíritu Santo externo. En lo que el Espíritu te deja ver cómo Dios ha obrado en tu vida, cómo te has hecho libre de la esclavitud del pecado y del amor del pecado que antes tenías, cómo ahora tú te das cuenta que amas la palabra de Dios, que te deleitas en estar en Cristo, en orando, buscando al Señor en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tienes el testimonio de los que te conocen, los hermanos que te rodean, y cuando ven a un hermano o ven a una hermana, dicen efectivamente, creemos que el Señor pone su cetro en ti.
Pero la pregunta es, ¿debo todavía yo seguir pidiendo, venga tu reino? La respuesta, hermanos, es que sí. Debo de seguir pidiendo, suplicando y rogando, Señor, venga tu reino a mi vida. De hecho, hermano, es algo que yo y usted debemos orar, y es una oración que debe de morir con usted todos los días y toda la vida, hasta que Cristo venga, usted abandone el cuerpo. Debo de pedir, hermano, siempre, hasta que Cristo venga, o el reino de gloria, como se llama, venga Cristo. Es una oración que debe de estar en mí siempre. Porque cuando yo pido, hermanos, que venga su reino, lo que estoy pidiendo es que el Señor haga aumentar su gracia en mi corazón. Que el Señor haga aumentar la gracia del reino de Dios en mi vida. Que acreciente la gracia, que haga crecer, que la haga extenderse en todo mi ser. Porque, hermanos, la palabra de Dios en sí nos enseña que hay un crecimiento en el cristiano. Y por eso es que debemos de pedir, venga tu reino. Cuando un cristiano tiene más grados de gracia, es que el reino de Cristo está viniendo con más fuerza en usted. Eso sería como punto número 1. ¿Cuándo aumenta el reino de gracia en mí? Cuando un cristiano tiene más grados de gracia, va creciendo. La gracia de Dios, hermanos, en nosotros es capaz de crecer en grados y puede elevarse alto, hermanos, para la gloria de Cristo. Proverbios 4:18, recordemos, dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora. Tiene un inicio en el corazón, en el nuevo nacimiento, pero no se queda ahí. Dice Proverbios, esa luz que nació en la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. Así inicia el reino de gracia en usted cuando usted nació de nuevo por el poder del Espíritu Santo, pero en el día de la gloria, de la manifestación del Hijo de Dios, en la resurrección de los justos, cuando ellos brillarán como el sol, ese es el día, hermanos, que el reino de Cristo entra en su consumación y Él con todos nosotros. Y la palabra nos da estos ejemplos, hermanos. Por decir así, veamos primera de Pedro 1:3. Ahí nos habla que el Señor nos hizo nacer de nuevo. Y aquí vemos un inicio. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo. Nos hizo renacer, nacer por segunda vez, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, hermanos, cuando el reino de Cristo, el reino de gracia se instaura en la vida del hombre, entonces ahí es cuando esta persona poderosamente ha nacido de nuevo, ha nacido del Espíritu. Y ahí hay un comienzo. Pero también la palabra de Dios, aquí mismo en Primera de Pedro, en el capítulo 2, nos dice que debe de crecer aquel que ha nacido de nuevo. Capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La palabra
nos enseña aquí que aquellos que han nacido de nuevo como nuevas criaturas en Cristo son como niños recién nacidos y ellos necesitan que el reino de gracia aumente en sus vidas. Hay un crecimiento como la misma creación nos lo enseña. Los niños nacen, hermanos, de una manera que solo el Señor puede obrar, físicamente hablando, pero también Dios provee todos los nutrientes de la madre para que éste se alimente y se fortalezca. Y ahí, hermanos, nosotros entendemos que los que nacen en la iglesia y crecen en la iglesia, y la obra de gracia debe ir creciendo, fortaleciéndolos, para que este nuevo cristiano ahora no solamente sea capaz de caminar, sino pueda aprender a caminar con pasos cada vez más firmes en el Señor, siguiendo a su Señor y a su Salvador. Entonces, hermanos, también la palabra de Dios en Primera de Juan también nos habla de que el reino de gracia va creciendo. Ahí, hermanos, habla de hijitos, habla de jóvenes también y de padres. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 y 13. El apóstol Juan: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esto es lo que aquel que ha nacido de nuevo tiene por claridad, que sus pecados, su gran culpa, su situación judicial delante del juez del cielo y de la tierra ha sido ya quitado el problema del pecado. Hijitos, tus pecados te han sido perdonados por su nombre. Después le habla a padres: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Un aumento en el conocimiento en aquellos que han crecido ya, han madurado ya en el Señor. Pero también los jóvenes, dice Juan, que ellos empiezan a tener fuerza en el Señor. En el versículo 14: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, aquí está la palabra joven, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Con esto, hermanos, podemos ver que el reino de gracia va creciendo, va aumentando en la vida del Hijo de Dios y de la hija de Dios. Por eso es, amados hermanos, que debemos orar siempre: Señor, haz venir más y más tu reino en mí, que cada vez Cristo brille más en mí, y que yo mengue y Cristo reine en mí, y Cristo sea cada vez mostrado en estos huesos miserables. Haz crecer tu reino en mí, oh Señor. La gracia de Dios, hermanos, es capaz de darnos, hermanos, cada vez más centímetros, por decir así, a nuestra estatura espiritual. Y esa es la voluntad de Dios, que lleguemos a alcanzar la estatura de aquel varón perfecto, de Cristo Jesús, en el tiempo de la gloria del reino de Cristo. Más sin embargo, hay un crecimiento y un llamado para todos nosotros de ir creciendo cada vez centímetro tras centímetro, centímetro tras centímetro. El reino de gracia, hermanos, entonces produce crecimiento, y es por ello que debemos orar: venga tu reino siempre. Punto número 2, hermanos: el reino de gracia aumenta cuando tengo más fuerza de la que tengo. Usted se va a dar cuenta, hermanos, que usted es más fuerte en el Señor que como lo era antes. Igual que un niño empieza a tener más fuerza en el Señor que cuando era pequeño. Job 17:9 tomamos ese texto de Job 17:9. Allá habla de que los que son de Cristo van a seguir adelante y van a aumentar su fuerza. Job 17:9: no obstante, proseguirá el justo su camino. El reino de gracia, los que están injertados en el reino de gracia prosiguen, pero prosiguen en un crecimiento.
Dice, y el limpio de manos aumentará la fuerza. ¿En qué podemos darnos cuenta, hermanos, que la fuerza de Cristo ha aumentado en usted? Bueno, cuando los sufrimientos vienen sobre usted en la vida. Hermanos, y no es fácil el sufrimiento. Pero un hombre debe primero de negarse a sí mismo para después tomar su cruz. Y el camino al cielo, hermanos, es un camino de sufrimientos porque estamos en una tierra que ha sido maldecida. Estamos en una tierra que es hostil al Señor y a su palabra. Y como Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero un cristiano aumentará su fuerza para soportar las pruebas, el dolor y el sufrimiento y la adversidad. El cristiano, el Señor, aumentará la gracia en él o en ella por medio de los sufrimientos. Y el Señor es glorificado, pues cuando están los sufrimientos, el cristiano por el Espíritu Santo se da cuenta que la murmuración no está en su boca, ni la queja, y no desmaya. Esa es la manera en que el reino de gracia aumenta, porque no solamente soporta los sufrimientos, los soporta, sí, hermanos, pero sin queja, sin murmuración, y no desmaya. El reino de gracia aumenta de esa manera, como Pablo dice que él se gloriaba en sus sufrimientos. Y en él se gloriaba, pues Pablo entendía que cuando Pablo estaba en debilidad, era fuerte. Si quiere acompáñenme en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, en el capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia es suficiente. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es el misterio de la gracia, hermanos. La gracia aumenta el poder en el cristiano para soportar los sufrimientos y se aparta la queja, la murmuración, hermanos. Y es un misterio para el hombre que en medio de la dificultad hay gozo en el espíritu y no desmaya, hermanos. Por eso Pablo recibía la divina respuesta y le decía, mi gracia es suficiente, Pablo. Porque entonces cuando tú eres debilitado en mi providencia, tú eres fuerte y estás siendo bendecido. Número 3, hermanos, el reino de gracia aumenta cuando usted y yo sostenemos luchas contra corrupciones espirituales. El reino de gracia aumenta cuando yo tengo luchas con corrupciones espirituales. ¿A qué me refiero a corrupciones espirituales? A pecados no externos, sino del corazón. Hermanos, el cristiano crece. Aquel que crece, hermanos, es aquel que no solo se abstiene de pecar de una manera externa. O sea, el cristiano cuando crece no solamente se abstiene de no pecar con pecados de dominio público, sino que sostiene una lucha con corrupciones internas, pecados ocultos del corazón, como por ejemplo el orgullo,
la envidia, la hipocresía, pensamientos impuros, etc. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que no solamente nos limpiemos de pecados externos, sino también de pecados del corazón. Segunda de Corintios 7:1 dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, y dice, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero la gracia de Dios, hermanos, y mi crecimiento puede verse truncado cuando yo no enfrento y trato esos pecados con la seriedad con la cual debo de tratarlos. Pues, hermanos, los pecados del corazón son los pecados que no los ve nadie. Solamente Dios, desde luego, con su ojo escudriñador, y yo lo sé. Y muy a menudo se pasan por alto. Decimos, bueno, es simplemente un sentimiento. Y lo tratamos de guardar y dejarlo ahí, y no queremos tratar con ese pecado. Pero no es hasta que el creyente, el cristiano, en aquel que está en el reino de gracia, mira el pecado como es, le llama por su nombre y dice, Señor, soy un orgulloso, me he dado cuenta, ruego, Señor, que me des la gracia para arrepentirme y el poder de tu gracia para vencer. Pues tu palabra dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. La envidia, la hipocresía, los pensamientos impuros, la irritación en el espíritu, que pareciera, hermanos, que muchas veces no es controlable. La Biblia dice que el amor no se irrita. Y esas son luchas, amado hermano, que todos los vamos a tener siempre. Pero la gran diferencia es cuando yo los aterrizo y los trato con la gracia de Dios. Ahí, hermanos, el Señor aumentará centímetros a su crecimiento espiritual. Porque hay promesas. Hay promesas que el deseo del Espíritu es contra los de la carne, hermano, y Dios nos da la victoria. Número 4, el reino de gracia aumenta en nosotros cuando tratamos con el pecado de una manera seria. Pues hay pecados que son tolerables o son justificables por nosotros. Por ejemplo, la impaciencia, la falta del perdón, el enojo, la irritación, son pecados que comúnmente, amado hermano, no lo digo yo, lo dice la Biblia, comúnmente se pasan por alto. Y tal vez usamos la vieja justificación, todo el mundo lo hace. ¿O quién no lo hace? ¿O estoy en la carne, qué quieres que haga? Bueno, lo que la Biblia nos dice que hagamos es que tratemos en serio con el pecado. Efesios capítulo 4 dice, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día de la gloria del reino de Dios. Versículo 30, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, que son murmuraciones y chismes, y toda malicia, todos pensamientos que fomentan el enojo y la ira. Pero la palabra de Dios dice, quita, trata con ello, pues el Espíritu Santo es contristado. Versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Y estos pecados, hermanos, son los más tolerables que se han tolerado, y tratamos de santificarlos muchas veces. Pero Pablo dice, quiten. Y hay que tratar con ellos. No hay que dejarlo a un lado o debajo de ahí de la mesa y tenerlo ahí, ok, está bien, después me arrepiento, soy así, ¿qué quieres que haga? Así somos los Falciola, así soy. Hermano, lo que dice la Biblia, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y debemos de imitar lo que la palabra dice. Y el reino de gracia, hermano, de esa manera aumentará en usted. Y el Señor le va a dar la victoria. Pero usted tiene que llamarle al pecado como la Biblia le llama, pecado. Mientras no hagamos eso, hermanos, la gracia de Dios no va a aumentar en nosotros. Mientras luchemos con la palabra de Dios y luchemos contra el Espíritu Santo, entonces no vamos a obtener crecimiento espiritual. Antes, al contrario, hay un estancamiento espiritual, y lo que vamos a ver al final. Número 5, el reino de gracia aumenta cuando un cristiano es tan diligente en su vocación secular o su ocupación secular como su devoción espiritual. Voy a tratar de explicar. El reino de gracia aumenta, hermanos, cuando yo veo mis obligaciones temporales o seculares en esta vida, como mi trabajo, como el quehacer en mi casa, si soy ama de casa, si soy hermana, y mi trabajo secular. El reino de gracia aumenta cuando yo lo veo de la misma manera que la palabra lo ve, como un llamamiento santo. Aunque es algo secular y temporal, la palabra de Dios nos llama que todo ello lo hagamos para la gloria del Señor. Así es como mis devocionales, como leer la Biblia o la oración o el venir a la iglesia. Yo debo de mostrar el mismo celo para la gloria de Dios en mi trabajo secular, hacerlo bien para la gloria de Dios y adornar el evangelio de la gracia de Dios con lo que hago secularmente. De esa manera el Señor aumentará la gracia en nosotros. Además, hermanos, que también cuando usted ve a un cristiano, a una hermana, haciendo sus labores cotidianas con gracia y con amor, es una señal que la gracia de Dios está aumentando en nuestros corazones. Pues Pablo dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el amor. Cuando el cristiano sabio lleva con diligencia sus negocios, ocupaciones seculares, con tanta devoción como lo espiritual. En otras palabras, usted quiere saber, conocer a alguien que es más espiritual, usted vea cómo hace las cosas seculares. Si es barrer el patio, si es trapear, o si es poner un tornillo por allá, o si es mi trabajo, cuando presento yo mi trabajo a mis jefes. Todo eso, hermanos, muestra que la gracia está creciendo. Y eso es lo que enseña la Biblia en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4. De hecho, hermanos, si usted observa cuando Pablo está enseñando a Tesalónica que aumenten la gracia, ahí Pablo conecta la gracia con los deberes y los negocios seculares. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 10 en adelante, dice: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y habla ahí del amor fraternal, del amor los unos a los otros entre los hermanos. Y Pablo conecta esa gracia espiritual con lo secular. Versículo 11 dice: y que procuréis tener tranquilidad.
y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los que están de afuera y no tengáis necesidad de nada, que no tengas que depender de un tercero. Pablo, hermanos, hace mención esto acerca de la gracia. En otras palabras, no es bueno que seamos como los lirios del campo que no trabajan ni hilan. La gracia se muestra en aumento cuando un cristiano mantiene con decoro, adorna lo espiritual, pero también lo secular, la piedad y lo industrioso también. Por eso Pablo, hermanos, hace énfasis en una iglesia que necesitaba escuchar estas cosas, en la iglesia de Tesalonicenses. Punto número 6. El reino de gracia aumenta cuando trabajas para establecer el reino de gracia en los demás, en otros. De hecho, si usted recuerda la pregunta 102, es lo que dice: el progreso del reino de gracia en nosotros y los demás hombres, y los demás también. Entonces el reino de gracia aumenta cuando trabajamos para establecer el reino en otros también. Hermanos, tener el reino de gracia en nuestros corazones es la bendición que no tiene precio y no tiene valor incalculable, es una gracia eterna, el reino de Cristo en nosotros. Pero es un honor, hermanos, que se nos conceda el poder ser instrumento para llevar ese reino que nos ha sido dado por gracia a los demás. Es una gran bendición y un gran honor. Por ejemplo, cuando usted trabaja para compartir el evangelio del reino de Dios a los demás, como Jesús nos enseña, de gracia recibiste, da de gracia. Y es una manera en que el Señor va a hacer crecer unos centímetros en la gracia, en su estatura espiritual, cuando usted tiene necesidad y un deseo y un amor por los perdidos. De esa manera el reino de gracia, hermanos, aumenta. De tal manera que si yo no tengo en mi alma el deseo de poder llevar a otros al reino de Dios, entonces es tiempo de que ore: Señor, venga a tu reino. Número 7, el aumento por el amor a los hermanos. Esto es algo que debemos de estar orando. Recordemos que hay un diablo, un enemigo de la casa de Dios, un enemigo del cuerpo de Cristo, y que busca, hermanos, esparcir cizaña, como lo hemos visto en otra meditación anterior, pero también dice que Él es el acusador de los hermanos. Así que, hermanos, si oramos: Señor, venga tu reino a mi corazón y haz acrecentar el amor por mis hermanos más y más en mi corazón. La palabra de Dios dice en 1 de Juan, capítulo 3, 14: dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerto a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Una señal de estar en el reino de las tinieblas. Pero la manifestación de la gracia de Dios empieza con amar a tu hermano. Pero es algo, hermanos, que es muy común que el hermano o la hermana nos cansemos de amar a los hermanos. Porque en el cuerpo de Cristo, hermanos, somos pecadores que han sido redimidos por la gracia de Dios, y cada uno de nosotros somos distintos. Nunca faltarán los roces, los malos entendimientos, a las asperezas. Esto va a pasar. Pero la palabra de Dios nos dice que yo debo de permanecer en el amor, porque Dios es amor. En capítulo 4, versículo 7. De aquí mismo: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios, tiene el reino de gracia en su corazón.
y conoce a Dios. Entonces una de nuestras oraciones debe de ser: Señor, venga tu reino, aumenta el amor en mi corazón. Y usted puede discernir eso en su alma. Usted puede discernir en su oración: Señor, tengo esto con el hermano, tengo con la hermana. Bueno, ahí es tiempo de arrodillarse y: Señor, venga tu reino. Y recordar las palabras de Cristo a Pedro, cuando Pedro se acerca: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice, parafraseando: no has entendido, Pedro, no son 7 veces. Siempre debes de perdonar a tu hermano que peca contra ti, como yo te perdono en cada instante. Porque el reino de gracia, hermanos, se ha instalado en tu corazón. Entonces, amados hermanos, hasta aquí voy a llegar. Solo quiero que meditemos en estas cosas. Todas estas cosas nos llevarán a ser edificados, a crecer, a ser fuertes en el Señor, pero necesitamos verlas. No debemos de echar la palabra que acabamos de leer en un saco roto, que yo al salir de aquí, cuando llegue, veo que no traigo ya nada. Debo de meditar en ella. Debo de rogar: Señor, venga tu reino, Señor. Venga tu reino a mi vida, Señor. Y podernos hacer la pregunta sincera: ¿necesito mayor gracia en mí? ¿Tengo necesidad que el reino de gracia aumente? Hermanos, porque debemos de ser honestos y tenemos gran cantidad de trabajo por hacer. De hecho, hermanos, la vida del cristiano es una vida laboriosa. Es una vida de trabajo incansable, como Pablo decía, sin cesar. Usted tiene que trabajar, yo tengo que trabajar, tengo que servir a mis hermanos, tengo que servir la iglesia, tengo que servir en mi casa, a mis vecinos, a mis semejantes. Hermano, mayor gracia entonces necesito todos los días. También hay muchas tentaciones que debo de resistir todos los días. Hay muchas tentaciones que nos quieren empujar al cansancio, que nos quieren empujar a dejar todo, que nos quieren empujar a no asistir a la iglesia, a esconderme de mis hermanos, a no confrontar el pecado, a no llamarle el pecado como es, a no tratar con los pecados que son ocultos, y también con los pecados que con el amor del Señor tal vez venga un hermano y me diga, una hermana, y gloria al Señor por ello. Debo de tener la gracia de Dios para recibir humildemente, y el viejo hombre no salte sacando su excusa y sacando su caída pasada. Hermanos, necesitamos el reino de gracia, porque también tengo muchas promesas que debo de creer todos los días, y para ello necesito la gracia de Dios, porque soy tentado todos los días tal vez a no creer lo que el Señor ha prometido, por cuanto no veo que suceda. Necesito: venga tu reino, Señor, para que así como Pablo decía, que no andaba por vista, sino andar por la fe, todos los días de mi caminar en esta tierra. Oh, amado hermano, usted necesita la gracia de Dios, yo necesito la gracia de Dios, pues tenemos muchos mandamientos que debemos de obedecer al Señor. Necesitamos la gracia de Dios, pues hay muchas injusticias de las cuales voy a pasar en la providencia de Dios, y debo de pedir la gracia para perdonar a los que me ultrajan, los que me persiguen y digan toda clase de mal de nosotros mintiendo. ¿Qué es lo que debo de hacer, hermanos? Apocalipsis 3:19. Con esto voy a terminar, 2 versículos más. Yo le ruego, amado hermano, que si
Usted necesita la gracia de Dios, con lo que este pobre infeliz le ha podido hablar a usted. Usted trate con su pecado, trate con su necesidad, con su sed de Cristo. Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es un llamado a que debemos de tratar con el pecado como lo es. Tengo frialdad espiritual en mi devocional, en mi lectura de la Biblia, en mi oración. Entonces, amado hermano, pide la gracia de Dios y que te conceda el arrepentimiento y la victoria en Cristo, y que crezcas en tu devoción y en tu búsqueda del Señor. Tengo problemas para perdonar a mis hermanos. Oh, amado hermano, pide la gracia de Dios. El Señor la va a dar. Arrepiéntete de eso y trátalo con el Señor. Necesito no solo el amor de Cristo, hermanos, sino necesito estar enfermo del amor de Cristo. Como Pablo decía, estar lleno de Dios, lleno de Cristo. Y para eso debo orar: venga tu reino. Cantares 2:5 dice: la esposa de Cristo, la iglesia, en su imagen de Cantares, el Cantar de los Cantares, dice que ella está enferma de amor. Susténtame con pasas, confórtame con manzanas, porque estoy enferma de amor. Y el amor, hermanos, es el cumplimiento de la ley. El amor no hace nada indebido. Es el amor de Cristo en nuestros corazones lo que da gracia y lo que da uniformidad en el caminar en Cristo. Es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, como Jesús oró, para que ellos sean uno, como yo y tu Padre somos uno, que sean perfectos en unidad. Es Cristo lo que usted, hermano, y yo necesitamos. ¿Qué debo de hacer si yo he notado que el reino de gracia no aumenta? Tal vez sea su caso, yo no le conozco. ¿Qué debo de hacer si yo he notado que tengo un estancamiento espiritual? ¿Qué debo de hacer? Pues tratar con eso, ¿no? La Biblia le llama que el cristiano puede dejar el primer amor. Recuerda cuando el Señor te salvó. Tú debes de recordarlo. Cuando la gracia brilló en tus ojos. Cuando Cristo apareció en ti. Su gracia se manifestó. Su preciosa sangre te limpió. Y como el peregrino, aquella analogía, íbamos cargando un montón de pecados y de pronto pude ver la gracia de Cristo. Fuiste libre, recibiste el gozo como aquel que encontró el tesoro escondido y gozoso vendió todo lo que tenía para comprar. El gozo del Espíritu, el gozo de la salvación, el amor, cómo te entregabas por los hermanos, era algo, hermanos, que le dabas gloria al Señor sin darte cuenta. Cuando un hermano maduro tal vez te veía y decía: gloria a Cristo por mi hermana, gloria a Cristo por mi hermano. Ve cómo Cristo está orando en ella. Y es maravilloso. Pero también dice la Biblia que puede suceder por no tratar yo el pecado como Él, debo de tratarlo, puede ser que yo haya dejado el primer amor. Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El conocimiento puede estar en mí, en ti. Puedo tener el discernimiento de quién dice ser un buen maestro y quién puede ser un falso maestro. He trabajado en las cosas del Señor, pero ahora todo se ha convertido en algo monótono. Ahora todo se ha convertido en retórica.
repetir lo mismo todos los días, cada día en reposo. Versículo 4, el Espíritu Santo le dice a Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La recomendación es: recuerda por tanto de dónde has caído. Tenemos que meditar, si este es mi caso. Tengo que, como decimos, regresar la cinta hacia atrás y ver cuándo Cristo puso su cetro en mi corazón. Ese es el primer momento. Recordarlo, pero también arrepentir. ¿De dónde he caído? ¿Dónde estoy ahora? Y volver, dice, a hacer las primeras obras, cuando te deleitabas con los hermanos. Pero necesito yo verlo, tratarlo. ¿Sí? Simplemente ponte a pensar cuántas veces me irrito yo con mi hermano. Ponte a pensar eso. Cuando antes te deleitabas y los veías con tanta gracia y tanta amor. Es fácil hacer ese ejercicio. Recuerda y ve ahorita cómo estoy. Con facilidad me irrito porque dejaron esto, no lo dejaron en su lugar y ya estoy irritado. Pero nuestro corazón, ¿qué hace? Justifica, empieza a justificar. Es que ella o él tiene la culpa. Pero el amor, dice, no se irrita, no guarda rencor. Ese es el primer amor. Que veías que tu hermano dejaba algo tirado y con alegría lo levantaba. Y soportabas. Ese es el amor de Cristo. Dice la Biblia que Jesús nos amó hasta aquí, hasta la muerte. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, hermano. Dale gracias al Señor. Dios quiere obrar en mí, Dios quiere darme ese crecimiento. Y dice la Escritura que fortalezca lo que aún queda en él. Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por eso es que hay que tratar rápido con eso, porque después lo que sucede es que se empieza a apartar, nos empezamos a apartar, no queremos estar en las reuniones, no nos llama la atención reunirnos, orar, y empezamos, pero algo está ahí. No es como dicen por ahí, que nació así, algo hay ahí, lo he dejado crecer, ahora debo de tratar con eso. Y debo de ser serio con el Señor. Dice aquí la Reina Valera: lo que está por morir. Nosotros, hermanos, sabemos que la gracia verdadera no expira. Pero lo que nos dice aquí Apocalipsis, que seamos vigilantes, porque hay cosas que pueden empezar a marchitarse. Así como marchitó el amor. Y un cristiano, hermano, marchito, pierde en gran parte su belleza y la fragancia de Cristo. Es cuando mis palabras, mi testimonio, es como un símbolo que define. Cuando mi vecino, mi amigo, mi hermano me ve, algo está pasando. Algo está pasando. Hermano, necesitas fuerza en Cristo. Venga a su reino, si necesitas fuerza. Necesitas ayuda de Cristo. Venga a tu reino. Oremos, venga a tu reino. Tal vez te sientas como un desierto espiritualmente, y es cierto y es bíblico, muchas veces nos podemos sentir así. ¿Qué debo de hacer, Señor? Venga a tu reino. Venga a tu reino, a mi vida. Y esa, hermanos, es la oración que tú y yo debemos de orar siempre. Siempre que tu reino esté palpable en mi corazón, que pueda manifestar tu amor a mis hermanos,
que puedan manifestar tu amor, tu paciencia, tu gracia, dar gracia a los que no merecen la gracia, dar perdón a aquellos que cometen injusticias contra mí. Pues entonces, dice Jesús, cuando entiendas estas cosas, bienaventurado serás si las hicieres por ellos. Padre, te damos gracias